Señor por todo lo que Él hace, amén. Él hace cosas maravillosas donde quiera que esté alguno de sus hijos. Y bueno, cada día mi esposo me daba el reporte en la noche de cómo le fue en el día, más o menos, porque bueno, allá tenían limitado el uso de los celulares, obviamente porque hay mucho trabajo que hacer. Pero bendigo al Señor porque le usó grandemente a él, todo el equipo que estaba allá. Y por eso alabamos al Señor, amén. Amados, quiero que estemos buscando, vamos a buscar todos, vamos a ir desarrollando esta enseñanza. En segunda carta a los Corintios, va a ser familiar, bueno, tal vez familiar para algunos la lectura. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Aquí algunos están viniendo a los estudios bíblicos, ¿sí? El cual teníamos varios jueves de vacaciones, porque la luz no nos deja, si no es una cosa es la otra. Pero hay un pasaje que no hemos estudiado allí y quiero hoy compartir con ustedes, porque es un pasaje muy hermoso, muy poderoso de la palabra de Dios. Está en el capítulo 10, versículo 1 en adelante. Cuando lo tenga, dice amén. Vamos a leer hasta el versículo 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo del 1 al 6. Dice así. Por cierto, yo voy a... Bueno, vamos a usar primero la Reina Valera, ¿ok? Y después usamos otra versión para ir comparando. Dice así. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Gloria a Dios. Ok, yo voy a tener aquí a la mano o la versión traducción viviente, que también es muy buena, muy interesante. Y quiero compartir con ustedes, hermanos, el propósito de las armas espirituales del Evangelio. Hace unos minutos atrás el pastor nos estaba compartiendo el efecto, parte de lo que puede lograr el Evangelio en la vida de las personas, ¿sí? Simplemente con un abrazo, simplemente con una palabra, simplemente con unos segundos de conversación. Hermanos, es que a manera de introducción, usted y yo sabemos, y al que aún no lo ha experimentado y el que aún no lo sepa, Dios le dé la oportunidad de que sí. Es que el Evangelio es el único que tiene la capacidad, el único que tiene el poder para hacer y transformar las vidas. Amén. Pablo le está hablando a una iglesia que tiene muchas dificultades. Le está hablando a una iglesia donde ellos están luchando con muchos problemas, pero ellos aceptaron el Evangelio, recibieron el Evangelio. Era una iglesia como nosotros tal vez. Sin embargo, él tuvo que acudir a palabras un poquito más fuertes porque el mensaje del Evangelio no estaba llegando como era cuando él se fue. Es como que es como que si el pastor estos días que se fue
estuvo ausente, entonces empezamos a abrirle la puerta y la oportunidad a personas que empezaron a dar malas enseñanzas o a gente que empezaron a hablar mal. No, mire, eso no es de Dios nada. Eso actúa siempre según la carne. Eso pasaba ya, eso mismo. Y empezaron a colocar a la iglesia en una posición de, oye, ¿será verdad que Pablo es de Dios o no? ¿Será verdad que el evangelio que predica Pablo, de verdad que sí será lo correcto? ¿Será el mismo Dios? Y esta inquietud, hermano, es lo que llevó a Pablo a tener, y eso lo explicábamos parte de este contexto, lo explicábamos el jueves, que sí pudimos hacer nuestro estudio. Y él lo llevó a tener que defenderse. Ahora, la defensa que él presenta, fíjense que allí en sus Biblias, si tienen subtítulos, puede decir Pablo defiende su ministerio, algunas Biblias. Y es que él dice que con humildad les voy a decir esto. Las primeras palabras que él utiliza es humildad y mansedumbre. Yo les voy a enseñar algo, pero con una actitud de humildad, que es como todos nosotros debemos enseñar y debemos predicar la palabra del Señor. Y él quiere destacar cuál es el efecto del evangelio, del poder del evangelio. ¿Por qué? Porque mucha gente, hermanos, en ese momento y hoy día, creen que los cristianos simplemente actúan, simplemente predican o simplemente están o pertenecen a un club de hermandad, ¿sí? A una religión más. Y que nuestros criterios, las predicaciones que aquí se dan o las acciones que hacen los pastores allá en ejemplo, en acompañamiento, o las acciones que usted y yo hacemos, eso es por voluntad humana, porque nosotros somos chéveres. Y entonces la gente cree que el cristiano es así. Y resulta que Pablo le está diciendo, si es verdad, nosotros somos humanos, tenemos debilidades humanas, estamos todavía en esta carne. De hecho, el término que leímos fue aunque estamos en la carne, ¿sí? Es decir, estamos en nuestro cuerpo que se enferma, que se muere, que se corrompe cada día, envejece y que tiene debilidades. Pero aunque estemos en esta carne y con esta mente, nosotros no actuamos de acuerdo a nuestros impulsos, ni de acuerdo a nuestros pareceres, que es lo que mucha gente allá afuera hace. Hay mucha gente que hace el bien y es chévere, hace el bien. ¿Pero por qué? Bueno, porque pertenezco a algún sitio, porque me lo enseñaron, para cumplir, porque tengo cosas allá que no me sirven, me voy a ayudar. O sea, ¿pero por qué? Pero hay una motivación mayor dentro de las personas que han sido transformadas por el poder del evangelio, y es lo que hoy vamos a estar resaltando. Fíjense que aquí esta versión, la traducción viviente, dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Allí radica la gran diferencia, hermano. Allí radica la diferencia del por qué el cristiano es como es, o debería ser como es. Porque es verdad, nos molestamos igualito, mire, igualito nos traicionan, igualito a uno le da hambre, igualito uno se cansa, igualito todo eso. Pero nosotros no debemos actuar así, como nos salga de repente. Pablo dice, es verdad, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos armas poderosas, dice aquí. Armas poderosas de Dios, no las del mundo. No las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano. Y aquí empieza a meterse Pablo en un terreno un poquito así como escabroso y medio profundo. Porque él empieza a querer explicar en qué consiste esto de las armas espirituales que tiene un cristiano, o que tiene el evangelio. Y aunque ellos eran, y nosotros somos, seres humanos, no estamos llamados a actuar de la misma forma que el resto. ¿Por qué? Porque nuestras armas no son según el mundo. No son. Hermano, usted no se va a defender como se defiende la gente en la calle. ¿Cómo se defiende la gente en la calle? A puño. La hermana hizo así de una vez.
como sea, con grosería. Usted y yo no vamos a hacer eso, no debemos hacer eso. De ellos distintos, hermano, porque ya va a ver el por qué, ahorita lo vamos a ir desarrollando. Y hay gente que dice, es que los evangélicos son muy tontos, eso les regañan, los insultan, los ofenden, son como bobos. No es que somos bobos, hermano, es que nuestras armas no son las mismas. De hecho no es en el único sitio donde Pablo lo describe. En Efesios 6 eso es, bueno, pues, usted sabe qué dice Efesios 6, donde habla acerca de que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Entonces nosotros no podemos actuar de la misma manera de los demás. Dice aquí que nuestras armas son poderosas en Dios. Las armas que usamos son poderosas de Dios, no las del mundo. Y se utilizan para derribar fortalezas. La versión Reina Valera dice para destrucción de fortalezas, punto. Y después empieza a describir cuáles son esas fortalezas. Esta versión dice derribar las fortalezas del razonamiento humano. Y me llama mucho la atención porque el término que utiliza aquí Pablo para referirse a esa fortaleza está ilustrando inmediatamente como una especie de torres o de torreones, se llaman también como de torres que están. ¿Usted ha visto las películas de época de medievales donde hay guerra? ¿Han visto esas películas? Que hay así como una muralla, parece un castillo, entonces en las esquinas hay como unas torres y ahí hay gente escondida. ¿Han visto eso? Eso es lo que está describiendo Pablo, porque el término que utiliza originalmente hace referencia a torreones, que son esas estructuras que se colocan en las esquinas de las grandes murallas en una batalla, y allí esa gente que está dentro de esa ciudad asediada, ellos pueden esconderse, defenderse y esconderse y atacar más fácilmente desde esos lugares. Es decir, eran sitios estratégicos que utilizaban los ejércitos dentro de sus ciudades para evitar tanto caos, porque ellos desde allí se pueden esconder, pueden estar agazapados y en cualquier descuido atacaban. Ahora, Pablo está diciendo acá que las armas que tenemos en Dios tienen la capacidad de derribar esas fortalezas, esas torres. Hermano, y es que el enemigo sabe exactamente dónde ubicarse para atacar. El enemigo sabe cuál es el lugar específico, cuál es la mejor estrategia. ¿Por qué? Porque se ha dedicado a hacer maldades desde el principio del mundo. Y alguien dice por ahí, la gente dice por ahí, que el diablo sabe más por qué, por viejo que por diablo. Lo que él ha hecho todo el tiempo ha sido engañar, ha sido dañar, destruir. Eso es lo que él ha hecho. Ahora, las armas espirituales tienen que ser espirituales porque nuestra lucha es espiritual, hermano. Nuestra lucha, yo le digo a los hermanos de discipulado, de hecho hay una clase de discipulado que habla un tema similar a esto. Cuando yo le pregunto en el examen, nombre los enemigos del cristiano. No me va a poner, yo siempre les digo, les advierto, no me va a colocar allí la vecina, la suegra. No me va a colocar eso, hermano. Me va a colocar lo que vimos en la clase, según la Biblia. Nuestros enemigos, hermanos, sáquese el chip de la cabeza. No, es que fulano, es que sutano. Hermano, el enemigo siempre está buscando la manera de atacar por cualquier área. Ahora, cuando nosotros hablamos de una torre, de una fortaleza, esta versión traducción viviente dice que son fortalezas del razonamiento humano. Hermano, y no hay nada más difícil que uno lograr derribar una estructura mental de una persona. No sé si a usted le ha pasado que usted quiere convencer a alguien, ay, eso es terrible, hermano. Que usted quiere, de cualquier tema. Usted le quiere explicar por qué es mejor tal cosa. Y eso te dicen, no, pero porque eso fue lo que creyeron, eso fue con lo que ellos nacieron, y eso no hay manera de que ellos
tú le derribes esa estructura. ¿No han visto gente así? De cualquier tema que a usted se le ocurra. No voy a ponerme aquí a dar ejemplos específicos. Hay gente que tiene una fortaleza, un razonamiento humano impresionante, y describimos que el razonamiento es el proceso mental de dar una conclusión a partir de premisas o a partir de ideas. Es decir, una gente tiene un concepto, una idea, una enseñanza, y él saca su conclusión, él lo entendió así, concluye así, ese es su razonamiento, ¿ok? Ese es el razonamiento, y cada quien tiene la capacidad de razonar. Por eso es que nosotros los seres humanos, entre miles de cosas, somos muy distintos a los animales, ¿sí? Porque tenemos la capacidad de razonar. Somos seres vivos, pero que razonamos, que podemos tener ideas, escuchar, aprender, creer, saber, pero al final concluyo, bueno, yo creo esto. Entonces, eso es razonamiento. Cuando la palabra del Señor dice que el Evangelio o las armas que se utilizan del Evangelio tienen el poder para destruir fortalezas del razonamiento humano, oye, tenemos buenas noticias, porque quiere decir que esa cabeza dura que tenemos nosotros, hay esperanza. Hay algo que lo puede hacer cambiar, hermano. Esa persona que usted conoce, que no hay forma de que le entre, mire, hay una buena noticia. La dice la palabra que tenemos un arma espiritual que tiene la capacidad de destruir esa fortaleza humana. Ahora, vamos a ver cuáles son esas fortalezas. Y yo no las voy a inventar, hermano. Eso lo vamos a leer en la Biblia. Eso lo vamos a leer ahí. Vaya conmigo ahí mismo en el capítulo 10. En el versículo 4, que es el que estamos leyendo. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano. Y dice que la otra es para destruir argumentos falsos. Argumentos falsos. Hermanos, el ser humano está lleno de argumentos. Usted habla con una persona y de una vez te va a sacar una lista de argumentos. ¿Por qué? Porque no has buscado de Dios. No, por esto, porque fulano, porque sutano, porque según la ciencia, porque según fulano. Argumento. Ahora, ¿qué es argumento? Porque aquí dice que hay argumentos falsos. Vamos a ver qué significa argumento. Es la expresión externa del razonamiento. Es decir, recuerda que el razonamiento ya lo describimos. Lo que la gente concluye. ¿Sí? Lo que la gente concluye, ese es el razonamiento. Ok. Ahora, lo que piensa y lo que cree. Ahora, yo lo creo, yo lo pensé, yo lo creí, eso es lo que yo entendí. Ahora yo lo expreso. Ahora yo lo digo. No, Jesús no resucitó. Ejemplo. Un argumento. Yo lo digo, y no solamente es la expresión externa, sino que también se utiliza para convencer a otros. El argumento es la expresión de mi razonamiento, pero que también sirve para convencer a otros. Y hay gente que se dedica a esto, a salir por las redes sociales y a decir, ¿sabe qué? Jesús no resucitó por esto y por esto y por esto y por esto. Él está expresando lo que piensa, pero lo está diciendo ¿con qué intención? De convencer al que lo está oyendo. Entonces la palabra del Señor dice que las armas del Evangelio tienen la capacidad de destruir argumentos falsos. Argumentos falsos. Hermanos, el término que utiliza griego, que utiliza Pablo, es para decir argumentos, es logismos. Logismos, que significa raciocinios prejuzgados contra todo lo que el predicador pueda decir. Es decir, ya hay una idea de antemano. Entonces, usted y yo hemos conocido personas que cuando tú le quieres explicar la verdad, ya ellos están predispuestos y preparando en su mente qué argumento les voy a decir, qué argumento les voy a responder. ¿Cómo yo hago
para yo explicarle que Dios no existe. Esa gente está pensando en eso. Está pensando en un argumento. Ahora, es muy tremendo porque ustedes no han visto debates de cristianos versus... Ahorita hay una moda, bueno, no es una moda, eso siempre ha existido, es un medio de comunicación y de educación, los debates. Pero ahorita como tenemos tanto acceso a la tecnología, podemos ver debates de cristianos versus ateos, gnósticos, satanistas, X, cualquiera. Y los debates, precisamente, la gente se prepara, la gente prepara sus argumentos para explicarle al otro y quererlo convencer de su idea. Eso es lo que es el debate. Entonces el otro le responde con otro argumento. Ahorita, cuando nosotros vemos los debates de gente que no conoce a Dios, de gente que profesa abiertamente ser ateo, ser satanista, ser cualquier cosa, pertenecer a cualquier religión, que tú le quieras explicar la verdad del evangelio, hay personas que se les han preguntado, ven acá, pero una pregunta, si a ti te demuestran con todas las pruebas de que realmente el evangelio es la verdad, de que realmente Jesús sí murió y resucitó, de que Él es el camino, la verdad y la vida, si a ti te demuestran eso con pruebas de todas las que tú busques, ¿tú creerías? ¿Usted sabe qué dice esta gente? Igual no creería. Porque no se trata solamente de los argumentos y el conocimiento académico que se pueda tener. Se trata del poder sobrenatural del evangelio en la vida de las personas. Una gente puede tener todo el conocimiento teórico, hermano. Y de hecho, hay gente que sabe más Biblia que usted y que yo. Y no son salvos, no son cristianos, no buscan de Dios. ¿Cuál es el fin de ellos? Aprender la Biblia, refutar, argumentar. Un libro de historia, lo ven como un libro de cultura general. Hay gente que hace eso. Hay gente que se dedica a estudiar la Biblia, ¿sabe para qué? Para buscar discrepancias, y que falla, para buscar temas controversiales, ¿cómo? Para hacer negocios. No, mire, eso tenemos, para hacer negocios, sacarle provecho al evangelio, a la verdad, a la fe, exacto. Pero hay gente que se dedica a estudiar la palabra, hermano, es para decir, ¿usted sabe por qué sí puedo ser santero? Porque allá Saúl buscó a la divina de Endor y le bajó a Samuel. Esa gente no sabe ni dónde queda eso. Pero ellos saben que en la Biblia hay una historia donde Saúl pecó contra Dios e invocó a una divina. Entonces con ese versículo ellos ya están justificando su actitud y lo que hacen. Entonces, hermanos, vemos que la Biblia es una herramienta que tiene la capacidad de destruir esos argumentos falsos. La gente puede prepararse como sea, pero solo el poder del evangelio puede uno a uno, porque para todo hay respuesta. El problema es que la gente no las busca. La gente se queda con sus preguntas. ¿Por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué pasa esto? Se queda con sus preguntas, pero no busca la respuesta. No les conviene, porque pasa lo que pasa con el ateo. Y si le dan todas las pruebas, igual lo va a querer creer. ¿Pero por qué no? Porque el proceso de creer no es solamente un asunto intelectual. No es solamente un asunto de saber datos. Es un asunto de interno, nuevo nacimiento. Es algo espiritual que ocurre, hermano. Amén. Entonces, dice aquí, leímos que tiene la capacidad entonces de derribar argumentos falsos. Y yo sé que ustedes, algunos de ustedes, que hoy día ya profesan la verdad, en algún momento tuvieron su argumento, su razonamiento, su creencia.
Y en ese momento ustedes defendían su postura, ¿sí o no? ¿Alguno aquí que haya nacido de nuevo, que ahora sea cristiano y que venga de una vida pasada que diga, sí, mira, yo antes era tal cosa y yo creía en tal cosa? ¿Alguno viene de esa vida pasada? Levante la mano. Ah, sí, todos nacieron cristianos. Hermano, diga la verdad. Usted antes creía, diga la verdad, usted antes creía que cualquier religión lo llevaba al cielo. Usted antes creía eso. Usted antes creía que, mire, cualquier cosa. Y lo enseñaba o lo compartía. Ahora, después que usted conoció la verdad, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese argumento? ¿Usted sigue predicando lo mismo? No, ¿verdad? Ya tu razonamiento cambió, ya tu argumento cambió, ya deja de ser un argumento falso, ahora es un argumento real, ahora es el evangelio. Ya, entonces usted mismo es prueba de que lo que yo estoy diciendo es verdad. Es prueba de que realmente el poder de Dios es quien puede cambiar esos argumentos. Y un ejemplo claro, bíblico, es el mismo Pablo. Siempre hablamos de Pablo. Nadie tenía mejores argumentos en la época. Nadie. Nadie era más letrado. Nadie tenía mayor conocimiento de la ley ni del derecho romano. Nadie como Pablo. ¿Y qué dice él? Todo eso, todo ese conocimiento, todo lo que yo era, lo tengo por basura. Así lo dice la palabra. Porque él entendió y porque el poder del evangelio le derribó esa fortaleza que era, ¿qué? Argumentos falsos. Mi estimado amigo, que hay bastantes amigos que nos acompañan y nos agrada tanto tenerles acá. Mi estimado amigo, tus argumentos, lo que tú puedas creer, tienes que saber que debes filtrarlo a la luz de la Escritura para ver si realmente son reales o son falsos. Porque si no son reales, si son falsos, si obedecen simplemente a lo que te enseñaron, a tu conclusión, si obedece a eso, la palabra del Señor te está diciendo hoy que el poder del evangelio puede derribar eso. Y vamos a ver qué más puede hacer, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la primera fortaleza del razonamiento humano? Los argumentos. Los argumentos. Muy bien. Hermano, por eso es que alguien dijo, el evangelio no se puede discutir. El evangelio se predica. Usted no va a convencer a nadie discutiendo. ¿Que sí resucitó? Que no. ¿Que sí? Que no. Que yo dije que sí. Que yo... Hermano, así, olvídate. No es así, porque no son datos de conocimiento académico. Es el poder dentro de la persona, el poder del evangelio actuando, el Espíritu Santo convenciendo. Es derribando ese argumento con el evangelio puro, simple, sencillo que está en la palabra. Nosotros queremos muchas veces complicar el evangelio, complicarlo. Bueno, pues colocarlo, mientras más difícil parezca ser salvo, mire, más efectivo es. Hermano, el evangelio es sencillo. El evangelio es para todo el ser humano, todos los seres humanos tenemos la capacidad, indiferentemente de su nivel de educación o cualquier tipo de estratos que estemos hablando, el evangelio se puede adaptar a cualquier ser humano en la faz de la tierra. Es sencillo. Si hay indígenas y letrados que ellos han conocido el poder del evangelio y han sido salvos, esa gente por allá que eso no comparten con nadie, alguien va y les predica el evangelio y hace ese trabajo misionero tan difícil que es, y ha llegado la verdad a esas personas. Quiere decir que el evangelio es para todos, está disponible para todos. Está disponible. Lamentablemente no todo el mundo lo acepta, lo cree, pero está disponible. No es difícil. No, es que eso del evangelio, eso es para gente como fulano, como sutano, eso es como para mi mamá. No, para mí no. No, hermano, es para todos. El evangelio es sencillo, directo. En segundo lugar, la segunda fortaleza, vamos a leer aquí, a seguir leyendo y de allí vamos a extraer.
Poderosas en Dios, capaces de destruir la fortaleza y desbaratar argumentos. Aquí estoy en la traducción viviente, perdón. Versículo 5. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Eso es una tremenda fortaleza, hermano, que hay en la mente de las personas, que hubo en nuestras mentes también en algún momento. Y aquí está implícito lo que es la actitud. En el primero era el razonamiento de la gente, lo que pueden concluir, lo que pueden pensar y creer. Fíjese que la otra fortaleza es la actitud. No solamente el evangelio puede llegar hasta tu mente, hasta tu pensamiento. Llega o puede transformar nuestra actitud. Una actitud de arrogancia, una actitud de soberbia, de orgullo, de autosuficiencia. Yo no necesito de Dios. Yo no necesito de Jesús. ¿Para qué yo me voy a meter evangélico? ¿Para qué yo voy a ir para la iglesia? ¿Para qué? Como que si el Dios eres tú y el Señor Jesús está ahí como... Lamentablemente, hermanos, es muy doloroso. A mí me da así como... Sí, como dolor. Cuando yo veo a gente diciendo... No. Ni loco, yo ando en el evangelio. Y eso lo he dicho en otras ocasiones, como si el interesado fuese Dios. ¿Quién es el interesado? ¿Quién es el que necesita? Ahora, pues yo puedo necesitar algo, pero si yo soy orgullosa, mire, yo por nada yo voy a buscar. Yo puedo estar pasando hambre. Mucha hambre. Estoy aquí que bueno, pues ejemplo. Pero mi orgullo no me deja ir y pedirle a mi mamá, a mi hermano, a mi esposa, a mi esposo, porque yo soy muy orgullosa y estoy muy brava. ¿Sí? Eso es lo que es el orgullo. Aunque yo necesite algo y pueda que lo sepa, no me doy la oportunidad. Cuando las personas tienen una actitud de orgullo, hermano, ellos rechazan la oportunidad de reconocer a Dios. Ni siquiera se dan a sí mismos la oportunidad de escuchar el evangelio a ver si es verdad. Porque creen que son capaces ellos mismos de salvarse, de cuidarse, de protegerse, de proveerse a sí mismos. Ellos creen que son, bueno pues. Y hace un mes nos dimos cuenta que lo menos que somos nosotros es autosuficientes. Lo menos. Es impresionante cómo en menos de un minuto, 39 segundos dicen las redes, es impresionante cómo en 39 segundos la vida de la gente cambió así. La vida física y la vida eterna. Porque todos sabemos que lamentablemente miles murieron. ¿Quién iba a pensar, hermano? ¿Quién iba a pensarlo? Esa gente tuvo tiempo de reflexionar, algunos sí, pero muchísimos no. Era un día feriado, dígame esa gente ya a orilla de playa, dígame usted, bañándose feliz, compartiendo con la familia, de viaje. Pero ese día nos dimos cuenta que no somos autosuficientes. Que por más orgullosos que seamos, por más soberbios que seamos, definitivamente no se puede solo. No tenemos la capacidad de salvar nuestro cuerpo atrapados en un escombro, debajo de un escombro. ¿Vamos a tener la capacidad de salvar nuestra alma? Pregunto. Entonces, hermanos, lamentablemente hay gente que llega a situaciones tan difíciles y ahí el Señor les da la oportunidad y se arrepienten y el Señor los perdona y los salva. Gloria a Dios, porque yo estoy segura que en este tiempo muchas personas
se arrepintieron debajo de esos escombros. Yo estoy segura de eso. Que mucha gente tuvo un encuentro con el Señor y a último momento Dios les dio la oportunidad y ellos permitieron que el evangelio derribara argumentos, derribara toda arrogancia y derribara todo lo que vamos a seguir viendo ahorita. Y ellos buscaron del Señor. Yo estoy segura de eso. Pero ¿y los que no? ¿Y los que se mantuvieron arrogantes hasta el final? Miren, siempre leo por allí que en la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo este genocidio tremendo con los judíos, ¿se acuerdan? Que a los judíos los mataron así como a granel. Uno de ellos, hay una frase muy célebre que uno de ellos, de los cautivos, dijo: si Dios existe realmente, tendrá que pedirme perdón a mí. Mire, entienda, escuche ese término. Esa alma, esa persona sufrió tanto en carne, en vida, por los nazis. Todos sabemos historia de eso. Que ese sufrimiento, en vez de llevarlo a Dios, lo que hizo fue endurecerlo más. Y él decía eso. Y hay una frase, usted la puede buscar por internet. Es una frase que dice: si Dios realmente existe, tendrá que pedirme perdón a mí. Punto. Dígame usted, hermano, pero hay gente que no sufre tanto así como ese señor. Hay gente que anda en la vida viviendo feliz, tiene buena posición económica, come todos los días, tiene su familia, no perdió a nadie, gloria a Dios. Y tal vez esa comodidad es lo que lo lleva a decir: yo puedo solo. ¿Para qué yo quiero buscar de Dios? Si yo trabajo, si ya yo tengo hijos, si ya me conseguí a mi esposo, a mi esposa, si ya me compré una casa, ya no necesito de Dios. Pero déjeme decirle que aunque usted conozca gente así, la palabra dice que tiene la capacidad de destruir porque ahí dice que son obstáculos de arrogancia que impide que la gente obedezca a Dios. Y hay un ejemplo en la Biblia de alguien por excelencia que tuvo orgullo y soberbia en su corazón y se creyó autosuficiente y pensó que podía ser igual a Dios. ¿Quién será? ¿Quién será? Piense. Exactamente. Hubo orgullo en su corazón. Y el orgullo le permite a la persona creerse capaz de todo. Es más, Satanás pensó que podía ser igual a Dios. Y eso fue lo que lo llevó a todo lo que usted y yo ya sabemos y lo que le espera eternamente. Entonces, hermanos, amigos, amados, quiero que sepas que de repente en tu corazón no está el hecho de que no, pero es que yo tampoco he dicho que Dios no es verdad o que Jesús no resucitó. Yo sé que sí. Bueno, pero yo creo a mi manera. No, pero es que estimado amigo, el evangelio no es para vivirse de acuerdo a nuestra manera. Es para vivirlo de acuerdo a como está en la Escritura. Satanás tuvo ese orgullo y quiso ser igual a Dios. Él pensó, no, bueno, pero ¿qué tanto? Y eso le trajo consecuencias. El ser humano, cuando está a espaldas de Dios, el ser humano cuando está en contra de lo establecido en su palabra, en la palabra de Dios, pues está en una posición donde no puede ni conocer ni obedecer a Dios. De hecho, ahí dice: destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. La versión Reina Valera dice obedecer. Hay otras versiones que hablan de obedecer. Conocer, obedecer, hermano, eso tiene una relación, porque quien conoce a Dios le obedece, punto. Si una persona realmente conoce a Dios, le va a obedecer. Eso es así. Ahora, ¿cómo yo voy a llegar a obedecer a Dios si no lo conozco?
si no tengo una relación con Él. Si hay soberbia en mi corazón de decir, no, pero es que yo he sido muy bueno en esta vida y yo me voy a ganar el cielo porque, mire, es que tú no sabes cuántas bolsas de comida yo mando para La Guaira. Eso está excelente. Y hay que seguir mandando, por cierto, de todo. Ya ustedes escucharon la necesidad que hay. Pero es que eso no nos va a salvar, hermano. Amigo querido, no nos va a salvar. Y si nosotros conocemos a Dios, podemos obedecerle. Así de fácil. Podemos llegar a ser gente que hace la voluntad del Señor. Dice la palabra que el poder de las armas espirituales que hablaba al principio destruye esta otra fortaleza que es todo obstáculo de arrogancia, ¿ok? Que impide que la gente conozca a Dios. Tercero, ok. Capturamos los pensamientos rebeldes. Ay, Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes. ¿Qué hace el Evangelio? Tiene la capacidad de capturar el pensamiento rebelde. Fíjense que la primera fortaleza que vimos tenía que ver con el razonamiento, ¿se acuerdan? La segunda tenía que ver ¿con qué? Con la actitud, la arrogancia, la soberbia. Ahorita estamos viendo que el Evangelio puede capturar los pensamientos rebeldes. Ahora, vamos a ir describiendo esto. El pensamiento es la capacidad de cuestionar las normas, pensamiento rebelde, perdón, capacidad de cuestionar las normas establecidas. Una gente rebelde, ¿usted ha visto gente rebelde? Dígale, yo mismo cuando era adolescente. Hay gente que después de viejo siguió rebelde. No, los adolescentes no todos son así. Nuestros adolescentes son muchachos. Pero cuando hablamos de pensamiento rebelde, nos referimos a la capacidad de cuestionar las normas establecidas. Es decir, yo tengo mi propio criterio, por lo tanto, yo quiero desobedecer. En mi casa, la norma es, ejemplo, nada de salidas nocturnas, por ejemplo. Pero como yo soy rebelde, yo espero que mi mamá se duerma, mi papá se duerma y me voy por la ventana. Eso es un pensamiento rebelde. Lo planifiqué porque yo lo quiero hacer en contra de la norma establecida. Hermano, no es lo mismo que una gente peque por inercia, porque están muertos en delitos y pecados y porque, bueno, no sabía que eso era malo, porque no ha conocido la verdad, a gente que peque abiertamente en rebeldía contra Dios. Deliberadamente, hermano, eso es tremendo. No es lo mismo, hermano. Es pecado, los dos son pecados. Pero lo que hay dentro del corazón de una persona que abiertamente sabe que a Dios no le agrada eso, o que la Biblia dice lo contrario, mire, lo vamos a hacer. Porque vamos a hacer una marcha aquí y vamos todos a hacer cual o tal cosa, porque eso va en contra, eso es para chocarle a los conservadores. Para chocarle a la opresión, que llaman ahorita. A la opresión. Entonces la gente peca abiertamente, en acto de rebeldía, para hacerse sentir. Y hace las cosas así. Entonces eso es tremendo, hermano, porque el pensamiento rebelde es muy difícil de apaciguar. Porque ya estás pensando mal y no solamente lo piensas, no solamente lo tratas de convencer a otros, como lo decimos al principio, no solamente tienes el sentimiento dentro de ti, la actitud arrogante, eso te lleva a accionar en rebeldía, en desobediencia. Entonces vemos cómo el ser humano tiene fortalezas, hermano, en todas las áreas de su vida. ¿Se han dado cuenta? En la mente, en la actitud, en el corazón, en las acciones, en todos lados. Pero la buena noticia, como les decía al principio, es que el Evangelio tiene la capacidad de destruir todos y cada uno de ellos. Y así como pudimos ver que puede destruir
argumentos falsos, puede destruir actitudes arrogantes, también puede destruir pensamientos rebeldes. Gente que abiertamente lo hace. Hermanos, eso es muy tremendo. Nosotros vemos muchísimo cómo hoy día se está normalizando el pecado, pero de una manera exponencial, como nunca. Ya el pecado ahorita es lo normal. Y como les decía, no es lo mismo de repente que una persona porque no haya escuchado, no conozca el evangelio y bueno, a otro que lo haga para chocar, para molestar a los cristianos. Y entonces lleve pancartas que digan no a Jesús, sí a Satanás. Hay gente que hace eso, hermano, así de directo. No con el pensamiento, no con la intención, no, lo escribe así, abiertamente, para chocar, rebelde. Hay gente que lo hace. Mi mamá me enseñó el evangelio, mire, pero como yo soy rebelde, yo me voy a portar bien mal. Y yo sé que la Biblia dice que yo no debo, por ejemplo, que yo no debo hacer esto o aquello. Bueno, pero yo lo voy a hacer. Para chocar a mi mamá, para chocar a mi esposa, para chocar a mi esposo. Pensamientos rebeldes. Ahora, dice aquí la palabra, estamos en el versículo ¿qué? 5. Y enseñamos a las personas ¿a qué? Esa es la otra función de las armas del evangelio, las armas espirituales. ¿Qué hace el evangelio? Enseña a las personas ¿a qué? A obedecer a Cristo. Entonces viene como que la luz al final del túnel. Ya viene aquí, la luz al final del túnel. Porque está bien, el evangelio o la palabra nos muestra como un espejo cuando mi pensamiento, cuando mi razonamiento, cuando mi actitud, cuando mis acciones están contrarias a Dios. ¿Y ahora qué hago? Está bien, pero ¿y ahora qué hago? Bueno, el arma espiritual del evangelio también nos enseña ¿a qué? A obedecer a Cristo. No solamente te juzga y te condena y te dice, estás mal por todos lados. Ahora te enseña el camino correcto. Eso es lo que es el evangelio, hermano. Es darnos cuenta de lo mal que estamos y también darnos cuenta dónde es que está la verdad. Nosotros los cristianos no somos perfectos ni somos una exhibición aquí de gente, bueno, pues, sin pecado, ¿no? Aquí leí algo que decía, somos un hambriento enseñándole a otro hambriento dónde encontrar el pan. Así somos nosotros. Lo que nosotros conocimos, la verdad, la gracia, la salvación, el favor de Dios, ese alimento espiritual, se lo enseñamos a otros para que también venga y disfrute. Es eso. El evangelio no es un estatus de arrogancia, no. Es que alguien me salvó, yo quiero que tú también experimentes esa bendición. Yo te quiero enseñar, ven acá, te lo enseño, te predico. ¿Dónde queda el pan de vida? Es eso. Te enseña. Dice aquí, enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. No es el evangelio, yo le decía al principio, no es para pertenecer a una religión, a un club, a una hermandad, no. El evangelio es para enseñar a obedecer a Cristo. Una persona, cuando se le predica, cuando nace de nuevo, inmediatamente cambia su naturaleza espiritual y ahora vive para Cristo. Muero para el mundo y vivo para Cristo. Y el pastor siempre dice, eso no es algo que ocurre el día que usted se bautiza. ¿Eso ocurre cuándo? Cuando nosotros aceptamos al Señor, nacemos de nuevo, nos arrepentimos. Y cuando son derribadas esas fortalezas, esas torres que están a nuestro alrededor, se derriban con el poder del evangelio y ahora me enseña cómo obedecer al Señor. En estos días hablaba con una amiga.
ella es colega, se graduó conmigo. Y bueno, desde que nos graduamos no nos vemos. Ya hace 6 años. Pero tenemos contacto. Y ella me contaba que hay otro colega que hizo posgrado con ella. Y me dice, chama, así. Ese chamo todo el tiempo y que es cristiano. Desde el pregrado yo lo estoy escuchando, que yo lo conozco también. Y yo sé que en nuestra época de estudiantes decía también que era cristiano. Pero yo también veía el comportamiento como que, no sé, los frutos no dicen mucho, pero uno no se mete ahí. Pero ella no es cristiana y me dice, una broma que se la pasa diciendo que es cristiano. Yo le dije, mira, déjate de inventos, tú no eres cristiano nada. Ella que no lo es. Tú no eres cristiano nada, porque tú tienes que tener coherencia entre lo que dice con lo que hace. ¿Cómo tú vas a estar diciendo que tú eres cristiano si tú andas haciendo esto en el hospital, esto con las doctoras, esto con las... Bueno, desastre. Con la novia tuya, esto... ¿Cómo tú vas a estar diciendo que tú eres cristiano? Si andas de borracho ahora, si andas haciendo cosas que tú no hacías antes. Yo sé lo que son las personas cristianas, le decía ella. Ella predicándole al otro. Dígame usted. Y yo la escuchaba y yo decía, ay, amigas, Dios mío. Yo te voy a decir una cosa, le dije. Eso no es cristiano nada, le dije yo. Déjame decirte. Porque la gente que conoce a Dios le obedece. Entonces una gente que no obedece a Dios cree que está en un club, cree que está en una religión, me meto, me salgo, visito la iglesia. No. Es algo de adentro, un nuevo nacimiento. Eres una nueva persona, ya no eres la misma. Ya no eres la misma. Y eso es lo que hace el Evangelio, enseña a las personas a obedecer a Cristo. El Evangelio tiene la capacidad de cambiar nuestro proceder y de hacernos obedecer. ¿Usted no ve que antes nosotros éramos rebeldes naturales antes de conocer al Señor? Antes nosotros, rebeldes sin causa. Nosotros andábamos, conocimos al Señor, ahora andamos, uno procura, ¿no? Obedecer lo que está en la Escritura, uno hace las cosas de acuerdo en obediencia al que me salvó, porque me amó. ¿Cómo yo no le voy a corresponder? Dígame usted, si me dio todo. No es que yo estoy obedeciendo para ser salvo, es porque ya el Señor me salvó. ¿Y qué voy a hacer yo? Honrarle, obedecerle. Eso es así. El resultado final de las armas en la vida de una persona es derribar todo eso. ¿Para qué? ¿Cuál es el resultado final? Para llevarnos a obedecer a Cristo. Y eso va a ser una batalla que en cada persona va a durar lo que tenga que durar. Hay gente que esas estructuras se le derriban así rapidito, en una semana, en una conversación. El pastor Ángel predicó allá y en menos de 10 minutos se derribaron todas esas fortalezas. Hay gente que lleva años en esto, escuchando poco a poco, visitando, ok. Cada quien tiene su tiempo, su ritmo. Lo importante es que sepas, estimado amigo, que debes permitir que tus estructuras sean derribadas para que puedas obedecer a Cristo. Ahora, ¿qué sigue diciendo la Escritura? ¿Estamos en qué versículo? Ayúdenme porque... El 5, el 6. Ok, enseñamos a la persona a obedecer a Cristo, el 5, el 6. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Ahora le está hablando a la gente que ya pasó por ese proceso, ¿sí? Le está hablando a la iglesia, le dice, cuando ustedes ya sean totalmente obedientes, es decir, cuando sean maduros, cuando ya hayan derribado todos esos argumentos, cuando ya hayan conocido a Dios y hayan empezado a obedecer y ya estén maduros, ahora las armas del Evangelio no solamente sirven para lo anterior, también nos sirve para ¿qué? Para corregir al desobediente. Al que diga, yo soy cristiano, soy maduro y anda haciendo de la suya, la palabra nos corrige, nos confronta. Entonces vemos que el Evangelio, hermano, no es solamente para los evangélicos o no es solamente para el que necesita, es para todos. No es solamente para el nuevo creyente que está empezando a conocer a Dios, es para todos. Para el que aún no conoce a Dios, para el que lo está conociendo y para el que ya tiene tiempo en el Evangelio. Pablo tuvo que decirle a la iglesia, cuando ustedes sean completamente obedientes, es decir, en otros términos, hayan alcanzado madurez, yo voy a empezar a corregirles, porque ya ustedes saben lo que es bueno y lo que es malo.
Así mismo pasa en una iglesia, hermano. Así mismo pasa y es necesario. Es necesario que la palabra de Dios nos confronte. Nos confronte. Nosotros no corregimos a nuestros hijos cuando tienen 2 días de nacido. ¿Qué van a entender los bebés? No tienen la madurez para entender nada. Van creciendo, van madurando. Mira, esto no se toca, esto se come, esto no se hace, esto no se dice, van creciendo. ¿Sí? Un nuevo creyente, yo no le voy a decir a un nuevo creyente, mira, ¿por qué tú estás llegando, por qué tú estás haciendo esto? ¿Por qué tú estás así, de una manera, como aquí lo decía, con osadía, tajante? Ellos están empezando, hay que enseñarles a obedecer a Cristo. Una vez que han alcanzado la madurez, uno lo va corrigiendo y va aumentando como que la exigencia, como en todo proceso académico, de formación, eclesiástico, familiar, como en todo. Entonces, para ir concluyendo, mis amados hermanos, el poder de Dios actúa en cada área del ser humano. Cuando una gente no conoce a Dios, en la vida pasada, el Evangelio puede actuar en el razonamiento, en lo que piensa y lo que cree, en sus argumentos, en lo que dice y en lo que trata de convencer, en su arrogancia, que es en su actitud, y en la desobediencia, que es en las acciones rebeldes que hace. Ahora, el Señor actúa allí, actúa en nosotros cuando estábamos allí, quiere actuar en ti que estás aquí. Pero no solamente actúa en el no creyente, actúa para un nuevo nacimiento, te enseña a obedecer a Cristo. Y no se queda allí, las armas espirituales nos corrige ya cuando estamos un poquito más maduros en el andar cristiano de todos los días, nos corrige cuando estamos en desobediencia. Hermanos, pocas palabras, el Evangelio es para todas las necesidades. Para todas las necesidades es el Evangelio. Y por eso es que esta palabra de hoy no está dirigida a un grupito, a los que ya tienen un tiempal en el Evangelio. Es para todos. Para los amigos que hoy pasaron aquí, oramos por ellos y que están escuchando con esa receptividad. El Evangelio es para ustedes, para que sepan que Dios puede derribar tus argumentos, lo que tú creas. Dios lo puede hacer. Dios te puede enseñar. A los nuevos creyentes que se están enseñando, este mensaje es para ti. Y para ti, iglesia, que ya tienes un tiempal en el Evangelio, también, porque el Evangelio es para todos. Amén. Quiero invitarte a que te coloques de pie, amado. Vamos ahora.